Dice una frase muy importante y es que el arte habla donde las palabras son incapaces de expresar. Un poco de esta frase la llevamos a cabo en este programa, donde no solo con palabras, sino también con historias, con anécdotas y con el arte de pintar, llevamos a cada uno de ustedes en sus casas los recuerdos, remembranzas e historias de la Maga de los años 50, 60 y 70. A ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Maga Televisión en este importante espacio conversatorio, lo que yo vi, conocí y palpé. Y precisamente iniciamos con esta frase porque quien nos acompaña y quien también es el pilar, por decirlo así, de este programa, tiene dos dones. El primero es el don de pintar, de expresar a través del arte, de los cuadros, de las obras de arte, todo lo que ha pasado, vivido y sentido, y también el don de hablar, de contar, el arte también de expresarse a través de las palabras. Para eso entonces saludamos al maestro, historiador, amagaseño, ícono de la cultura de nuestro municipio, el maestro Jairo Franco Martínez, a quien le agradecemos nuevamente por estar en nuestro programa. Bueno, Alejandro, buenos días. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Agradecemos a todos los técnicos, a usted, Manuel Alejandro, a Edwin, a Cristian, a Mauricio, a todos los técnicos de nuestro canal comunitario, a nuestro director, Fabián Muriel, a la Universidad de Henao Marulanda, a todo el personal técnico y administrativo, que gracias a ellos podemos llevar esta imagen a sus hogares. Manuel Alejandro, hoy tenemos muchos temas. Demasiado por tratar. Y también tenemos que lamentar la pérdida o que se nos anticiparon 3 amagaseños por estos días. Mirelia Chalarca, Mario León Herrera, que le decían cariñosamente Vaquita, y también le decían el Ñero, a un lustrabotas que los últimos días, pero hacía poco había ingresado al asilo de ancianos, al Centro de Bienestar del Anciano. Mirelia Chalarca, hija de Gabriel Chalarca, hermana del abogado Iván Darío Chalarca, para quienes van nuestras condolencias, que Dios les dé mucha fortaleza. Mirelia fue una poetisa muy admirada de nuestro pueblo. Su bellísima voz y su gran talento histriónico para declamar poesías del momento, en esa época, entre otras, el seminarista de los ojos negros, el brindis del bohemio, entre otras. Mirelia fue una de las reinas del reinado Belleza de Carbón, sí, Amagá, de la fiesta de Carbón. Ella fue reina a mediados del siglo pasado. Este fin de semana en Manizales estarán compitiendo, hablando de deportes, compitiendo David Arias, Antonia Rivera, Samilicer García, Jerónimo Rojo, Susana Marín, Daniela Gaviria. A todos ellos les deseamos muchos éxitos. Y hoy queremos felicitar muy encarecidamente y con un abrazo rompecostillas, llamémoslo así, a todos los integrantes del Pony Fútbol, del Baby Fútbol. El Baby Fútbol, representantes en el municipio de Jardín. Campeones a nivel del suroeste. Ahí tenemos a los jóvenes que fueron campeones hace poco, del 2024, en la zona suroeste. Y ya pasan a jugar en el Pony Fútbol como tal, en la cancha Marte número 1 en Medellín. Entonces, felicitaciones, tienen 6 meses para que preparen. Qué bueno, ¿no? Y no solamente felicitaciones a los muchachos, sino al papá, a la mamá, a todos. A los entrenadores, a quienes los acompañaron. Todas las personas que trabajan en el deporte en nuestro pueblo y que han impulsado mucho a estos muchachos. Afortunadamente, pues tenemos quien nos saque la cara por nosotros, como dicen por ahí. Deportista, usted es uno de los que más impulsa desde aquí, desde este programa, don Jairo, tanto en el ciclismo, el fútbol, el patinaje, hemos tenido muy buenos resultados. Exacto. Para todos ellos, felicitaciones. Bueno, recordemos que todavía estamos en el mes del padre y todavía hay oportunidades que todavía no han tenido el detallito con el papá. Hombre, qué bueno, un detallito para el papá, alguna cosa que le haga falta, que le dé calidad de vida. O si no hay plata, pues en los regalos no todos se consiguen con plata. Dele una buena vida a su papá, esté pendiente de él, quíralo bastante. Primero el amor no cuesta, el amor, la tranquilidad para el papá y la mamá depende de nosotros. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que necesiten el papá. Hay otra cosa, si de pronto en su casa, amigo televidente,
no tienen o está viendo la señal en una amiga, en casa de un amigo, y en su casa no hay señal de televisión, pues regálele, déle ese buen regalo, que tenga la señal de la parabólica en su casa, para que su papá pueda ver los programas, las novelas, para que pueda ver el desafío y todo aquellas, los partidos Y de el fútbol. programa, por supuesto, conversatorio, lo que yo hoy conocí, y toda la programación de Amagá Televisión. Exacto, bueno. Manuel Alejandro, quería complementar dos de los temas que tratamos la vez pasada, y es que hablamos de que a Ernesto Vélez, Sí. que de mediados del siglo pasado le decíamos el doctor Zacarías Arenas de Río. Yo no expliqué en ese programa por qué le decíamos así. Sí. Faltó el pequeño detalle, Sí. saber por qué. Pues como él, como Sí. él sacaba arena de la quebrada y por la tarde se encachacaba y salía ahí del parque y todos los días ahí se sentaba en el atrio a tomarse su gaseosita o su tinto. Y entonces nosotros jocosamente le decíamos doctor Zacarías Arenas de Río. ¿Por qué le decíamos doctor? Porque se encachacaba. Pero casi siempre que le veíamos de cachacar, es un doctor, Sí. es un doctor. En esa época, ¿sí? Ahora es muy común. Sí. Bueno, ¿y por qué Zacarías? Porque sacaba arena del río, de la quebrada, sacaría arena del río. Bueno, la otra explicación es que yo era en esa época el que limpiaba los hornos de las panaderías. Sí. Yo quiero contarle, es una anécdota, que en las panaderías a mí me daban la parva que yo encontraba dentro del horno. Cuando yo limpiaba el horno, yo llegaba a la panadería y tenía que quitarme toda la ropa y ponerme un guante de esos costales de harina. Sí. Porque uno salía ya negro de ese horno, era un horno de barro. Sí. Sí. Y entonces eso inclusive permaneció muy caliente. A pesar de que 48 horas atrás lo habían apagado, todavía conservaba el calor, porque ese ladrillo conserva mucho calor. Y entonces yo tenía que quitarme hasta los tenis, los zapatos, y a pie limpio entrar y mejor dicho, no podía estar más de un minuto, perdón, un segundo con los pies en el piso, tenía que estar cambiando de pie ahí, y recogía la barba que se le había caído en las 2 últimas semanas al hornero. Entonces esa barba me la regalaban a mí. Y no estaba muy quemada ni muy tostada. Sí, algunas muy quemadas, pero de todas maneras se remojaban y lo que Servía. bueno, servía. A mí me tocó muchas veces recoger en esas panaderías, recoger hasta 1/3 del costalito ese que viene la harina, Sí. de parva, y eso muchas veces nos servía para toda la semana, que éramos muchos en mi casa, 13 hijos, mi papá y mi mamá 15, entonces ahí nos servía la parvita. Bueno, eso como complemento. Tenemos un datico muy importante en la historia de nuestro pueblo, y es la construcción de la carretera de Amagá a Caldas. Sí. La troncal del café que conocemos. Sí, exacto. Se empezó a construir en 1951 y casi 10 o 11 años después se inició como la pavimentación de aquí a Primavera. Quiere decir que es una vía que ya completa 74 años de estar funcionando. Exacto, sí. Hace 70 años, en 1954, se crea la Sociedad de Mejores Públicas. ¿Qué era la Sociedad de Mejores Públicas de nuestro pueblo? Era un grupo de personas que velaban por el mejoramiento del embellecimiento del pueblo, inclusive las bancas que tenía nuestro pueblo en el Parque Viejo. Así era el atrio de la iglesia de nuestro pueblo y parte de las esquinas. Aquí era donde nosotros vivíamos, la casa de nosotros, la casa de don Miguel Gallego, que aquí en 1924, aquí arriba es donde está la visita, donde dice 1924, Sí. está cumpliendo 100 años, un siglo de esa construcción. Por eso hablamos de que la mayoría de las casas del parque y de las calles aledañas tienen más de un siglo de construidas. Entonces aquí teníamos en parte del parque, y en esa época la Sociedad de Mejores Públicas, en el parque habían unas bancas que decía Sociedad de Mejores Públicas, y la empresa que la había donado, porque Coltejer, Fabricato, Mejoral, Sonrisal, todas esas empresas regalaban esas bancas a los pueblos, y ahí tenía ese nombre, ese recorrimiento, y ahí nos sentábamos nosotros a conversar. Pero entonces quiere decir, novios. ¿este grupo, por ejemplo, don Jairo, tenía recursos del municipio Sí, o sí. todo era a donaciones? No, tenía recursos del municipio, y era la que hacía la gestión en las empresas para ayudas al pueblo.
como mejoramiento, digamos. Claro. En el caso del parque, las bancas fueron donadas por esas empresas. La primera planta de energía, la Policarpa Salabarrieta, estuvo ubicada ahí yendo en la planta, y ustedes van para, viajan de Amagá a Minas o la Ferrería, Sí. y entonces están las partidas de Minas y la Ferrería, ahí está la casa de donde funcionó la planta de energía, la Policarpa Salabarrieta. Fue inaugurada en 1917, tiene 107 años de haberse fundado, y 50 años después, perdón, y en 1950 se construyó la nueva planta de mayor potencia. Esa tenía, la Policarpa tenía una capacidad de 34 kilovatios hora, no más. Sí. Y funcionó hasta 1950, cuando se construyó en la Ferrería una nueva planta de mayor potencia. Tenía una capacidad de 50 kilovatios. Entonces, ya con esa capacidad se pudieron traer las licuadoras, los tocadiscos, los pianos, que anteriormente no se podía porque la energía era muy deficiente. Entonces, esa es la historia de las dos plantas de energía que tuvimos en nuestro pueblo. El 27 de abril de 1876 fue inaugurado el telégrafo en nuestro pueblo. El primer telegrama dirigido por el alcalde señor Vicente Cadavid al presidente del Estado terminaba así: Antioquia será siempre feliz si la mano de Dios sigue guiando como hasta ahora a sus ilustres mandatarios. Esa fue la inspiración del alcalde en esa época, don Vicente Cadavid, en 1876. Comutran nace como empresa de transporte de pasajeros en 1975, por iniciativa, entre otros, de Adelfa Henao Marulanda, Vicente Zapata, Alberto Restrepo, el que le decían Cusca, Sí. hermano de Magín Restrepo, Darío Acosta, Hugo Conrado, etcétera, entre otros. El ferrocarril de Amagá deja de funcionar en 1972 y fue vendido al ferrocarril de Antioquia, que después desapareció. El Banco Cafetero se fundó en Amagá el 14 de diciembre de 1973, por iniciativa de los líderes cafeteros Pascual Correa Flores y Juan Bautista Montoya Correa, que dos fallecidos, don Juan Bautista, que fue alcalde de nuestro pueblo. Inició labores al lado de la iglesia, ahí al lado de la iglesia donde está la panadería, una cafetería. Sí. El trigal es algo, no me acuerdo. Los trigos. Los trigos, allí funcionó el banco cafetero. Y la Caja Agraria, que fueron los bancos más viejos que empezaron a funcionar a mediados del siglo pasado. La Caja Agraria inicia labores en Amagá el 24 de septiembre de 1961, hace 63 años. Algunos de sus empleados fueron Carlos Rivera, Elías Gallego, Erasmo Rúa, entre otros. El Colegio Rosario se fundó en 1955 en la calle de la Alcaldía. Ahí donde está hoy en día la Plaza de Mercado, ahí estaba el Colegio Rosario. Era solamente de niñas, femenino. Tenía 93 alumnas. La normal rural modelo de señoritas es creada por el hijo ilustre de Amagá, el doctor Jaime Betancourt Cuartas, en noviembre 26 de 1958. Inicia labores el 18 de febrero de 1959. Su primera directora fue la señora Felisa Calle. Después fue la mitad Estela Calle. Fueron primas, eran primas. Quedó entre familias prácticamente. Sí, quedó entre familias. El 30 de junio de 1958, dentro de poco vamos a tener el aniversario, se firma el contrato de venta del ferrocarril de Antioquia a la Nación. Y ahí fue cuando empezó a desaparecer ya. En su declive. Exacto. El terremoto del 30 de julio de 1962 destruyó buena parte de la torre principal de la iglesia de nuestro pueblo. En su reconstrucción, la torre quedó más alta, o sea que la alzaron. Más grande la torre central. Sí. El hogar juvenil campesino y minero se funda en 1965 por iniciativa del padre José Antonio Carvajal. Inició donde hoy en día está Carboneritos, que ahí era la casa campesina. Ahí empezó a funcionar el hogar juvenil campesino y minero.
De ahí pasó a donde sale el hospital, que ahí, cuando dejó funcionar el liceo, ahí estuvo funcionando un tiempo y de ahí pasaron a donde está hoy en día el Hogar Juvenil Campesino y Minero. Saludos a todos la parte administrativa del Hogar Juvenil y a todos los jóvenes que se alojan allí, que son estudiantes, que son de las veredas de nuestro pueblo. Carbones San Bernardo se constituyó como sociedad anónima el 20 de diciembre de 1961. Antes estuvo funcionando como 3 décadas antes como Carbones San Bernardo Limitada. El primer kiosco, por ahí tenemos una fotico de el primer kiosco de 1955 en nuestro pueblo. El primer kiosco de don Jorge Álvarez tenía 4 parasoles. Aquí en el parque, dentro del parque tenía 4 parasoles en la parte interna del parque. Por ahí tenemos una fotico de ese kiosco. Estaba blanco y negro, de 1955. Bueno, aquí observamos esto, mire como eso es una Semana Santa, mire todo el gentío que hay ahí. Tenía parasoles al lado y lado y tenía 4 parasoles en la parte interna del parque. Ese es el primer kiosco construido con los 8.000 pesos que recogieron las primeras fiestas de carbón de 1954. En esa época no existía el papel higiénico, no limpiamos con papel periódico. El hueso de calembombo no podía faltar en la mayoría de las casas. El hueso que lo colgaban en el techo y lo bajaban para sacarle la sustancia, y después de que ya estaba lo suficiente adquirido del hueso, entonces ya volvían y lo subían para el otro día. El hueso de ¿Toda la calembombo. semana el mismo hueso? El mismo hueso, servía para varios días. Los peluqueros de mediados del siglo pasado, José Martínez, mi abuelo, Canito, el papá de Alirocano, mi compañero de estudio, don Andrés González y Toño Moreno, entre otros, eran los peluqueros de esa época. El mejor pintor de la época, Hernán Torres. Por ahí tenemos unas fotos de Hernán Torres, unos cuadros que él pintó, y muchas de esas obras que él pintó fueron cambiadas por borrachera. En el próximo programa vamos a hablar de Hernán Torres y vamos a mostrar las fotografías de él y hablar un poco más sobre él y sobre otro pintor de nuestro pueblo que ya no está con nosotros. Los humoristas de esa época, los cuentachistes, Ramón Rivera, Jaime Gallego y Norberto Gallego, 2 hermanos, eran los cuentachistes, los más humoristas de nuestro pueblo. La primera panadería estaba, por ahí tenemos una fotico de la primera panadería cerquita del cementerio. Estaba ubicada cerca del cementerio, era de doña Soledad, ahí vemos la casa, así está en estos días, y está cerquita del cementerio, queda como... Detrás prácticamente. Sí, detrás del cementerio. En la bajada para el matadero. Exacto, donde empieza la bajada para el matadero. Era Soledad Puerta y de Simeón García, hermano de doña Enriqueta García, esposa de don Rafael Acevedo, que en esa época era el más rico de nuestro pueblo. ¿Sí? Tenemos los que más corrían en bicicleta de turismo. Gonzalo Betancourt, que le decían Pelusa. Norberto Gallego, que fue el ganador de la segunda vuelta a Amagá. Había una vuelta a Amagá y era de Amagá a Titiribí, Titiribí a Amagá, Angelópolis y bajar a Amagá. Esa era una vuelta. ¿Todo en un mismo día? Sí, el mismo día, una vuelta. Bueno, Oscar González, le decían el Hogao, era de los que más corrían en esa época en nuestro pueblo. Darío Espinosa, Jaime Tangarife y uno que le decían Lágrimas, que ganó muchas de las vueltas y era de muy buen ciclista, le decían Lágrimas. Los músicos de esa época, los Jaramillos, Gustavo, Roberto, Nazareno, Alberto, Torrombombo, que era un señor que tenía una lira, vivía más abajito de la normal. En esa época, Oscar González, Elkin Castro, entre otros los músicos de la época. El que barría las calles de nuestro pueblo, Jesús Estrada, le decían Buñuelo, un señor alto, delgado, era el papá de Ramiro Estrada. Era el único barrendero de las calles de nuestro pueblo. Hoy tenemos muchos, por donde hay muchos barrenderos, porque ya se ha crecido el pueblo y hay mucho comercio. Más adelante llegó
otro señor que era sordo y vivía por la salida para Tetriví. El primer almacén que tuvimos en nuestro pueblo, el de don Orfenio Restrepo. Sí. Don Orfenio empezó vendiendo en un poncho colocado frente a la iglesia, con los sábados y Era domingos. muy normal, ese era el comercio de los pueblos. Sí, no, es que y venía gente de Medellín no. a vender esas cositas, ya no. Y en esa época lo ponían en el piso, el restaurante iba y compraba los pañuelos, las medias, sombreros, machetes, cositas así. Y ya cuando tuvo con qué, alquiló un local donde está la panadería, la italiana, Sí. y ahí funcionó el primer almacén de nuestro pueblo. Y de allá lo pasó a donde estuvo funcionando hasta hace poco, al de una alcaldía. Ramitama. No, aquí es de alguna alcaldía. ¿Cómo era que llamaba la panadería? Antojitos. Antojito, Ramitama queda arriba. Sí. Entonces ahí en esa esquina ahí funcionó el almacén de don Orfenio. Y allí era donde se conseguían las cosas de ferretería, porque el pueblo era tan... En otra parte no. No, como éramos tan poquitos, Sí. todavía el pueblo no podía con una ferretería. Sí, y entonces ahí vendían cosas de ferretería y también de almacén, de telas y todas las cosas. Sí. Bueno, y hasta pinturas se conseguían ahí, cosas para pincel y todas las cosas, y brochas. Los que hacían tabacos, en esa época, aunque Sí. había muchos tabacales en nuestro pueblo, todo lo que es de Cristo Rey, esa zona que están construyendo esa urbanización, todo eso eran tabacales. ¿Y qué pasó, don Jairo, para que se acabara el tabaco en Amagam? Bueno, aquí muchas personas hacían tabaco para vender y lo llevaban. Sí. El tabaco se acabó porque como que no era rentable, entonces era más rentable cultivar el café, pan comer, como se dice, y no sé, eso funcionó a mediados del siglo pasado, inclusive hasta venían dos personas de las rentas Sí. departamentales a pesar del tabaco que ellos estaban cultivando, de lo que ya estaban secando. Pesaban y de acuerdo al peso le cobraban el impuesto por el tabaco. Un porcentaje. Bueno, un porcentaje. La primera prendería, la de don Francisco Moncada, le decían Pacho Moncada, y funcionó donde hoy en día está el negocio de Gilberto Orozco, ahí fue la primera. En la esquina. Yo la conocí ahí, de niño conocí esa prendería. Los circos y la ciudad de hierro que llegaban a nuestro pueblo siempre se ubicaban en la parte alta del parque, que era el Manga, en esa época. Aquí de frente de la manera de don Tulio Moreno, Sí. ahí se ubicaban los circos y la ciudad de hierro que llegaban al pueblo. Entonces ahí íbamos nosotros Muy central entonces. muy central, sí. El primer piano llegó a Cuesta Abajo, el segundo llegó al kiosco. La primera nevera la trajo don Jaime Muñoz, que traía la leche a nuestro pueblo. Sí. En la llama olímpica, el 19 de julio, era algo que teníamos en esa época, que era una costumbre, traer la llama olímpica desde algún pueblo vecino. Entonces algunas veces la traíamos de Angelópolis, otras de Tiribí, otras de Venecia o Fredonia. Y me tocó integrar ese grupo de atletas que portábamos la llama olímpica. Entonces desde el municipio que salíamos, era un recorrido de 2 o 3 kilómetros cada atleta. Y terminaba ese recorrido, entonces se bajaba otro en la volqueta del municipio y nos montábamos todos y entonces ahí se iba intercambiando. Entonces, y ya cuando llegamos a la jovenería, Sí. cuando veníamos de Angelópolis, llegamos a la jovenería, entonces ahí nos bajamos toda la volqueta y entramos todos en formación y uno entraba aportándola. A mí me tocó algunas veces entrar con la llama olímpica, le dábamos la vuelta al parque y entramos por la parte de abajo frente de la Plaza de Mercado, Sí. era la entrada hacia Simón Bolívar. Cuando nosotros llegamos, ya estaban todos los establecimientos de educación formados ahí en el parque y estaban todas las autoridades eclesiásticas y civiles de nuestro pueblo, están ahí al lado de Simón Bolívar y se le da una corona al Libertador. Actos muy bonitos, don Jairo, Sí. también que son de la memoria y que también es bueno recordarlos y tenerlos presentes en este espacio en el que ustedes allá desde casa
pueden observar. Don Jairo, no cansar de invitarlos a quienes por primera vez llegan a este espacio y quieren revivir programas anteriores, lo pueden realizar a través del canal de YouTube de Amaga Televisión con el conversatorio Lo que yo vi, conocí y palpé. A quienes están a través de las redes sociales como Facebook, los invitamos a que dejen sus comentarios, a que nos acompañen también de pronto con sus recuerdos y sus fotografías. Lastimosamente, don Jairo, vamos llegando al final de este programa, pero de una vez ponemos la cita para dentro de 8 días para que sigamos conversando de estos temas tan importantes de nuestra Amaga de los años 50. Bueno, tengo dos noticias antes de terminar el programa. Sí. La primera es recordarles a todos los pintores, los estudiantes que les gustan las técnicas pictóricas, que tenemos la exposición. La inauguración será el 4 de agosto. Tienen tiempo suficiente para que hagan sus obras. Y acuérdense que hay unos buenos regalitos, hay platica y hay obras de arte. Y de pronto algunos detalles electrodomésticos, como el año pasado que nos regalaron en Almacén por Lugar, para uno de los ganadores. Y la otra noticia, la principal, que todo el mundo, que muchas personas me han llamado, muchas personas me han preguntado, ¿cuándo es que se inaugura el Museo del Carbón y del Ferrocarril en Amagá? Si Dios quiere, vamos a dar la apertura al museo el 4 de agosto. Vamos a tener ya abierto al público. No va a estar terminado del todo, pero yo, con mis limitaciones por mi salud, voy a estar 1 o 2 días a la semana trabajándole hasta terminarlo y vamos a empezar. Es que ya lo que tenemos ya, el 85% que está listo en el museo, ya está funcionando. Tiene todo el sistema electrónico, toda la parte eléctrica está funcionando, los mineros tomando carbón, el coche entrando y saliendo de las minas, todo está funcionando. Entonces, vamos a darle apertura el 4 de agosto, el mismo día que se va a inaugurar la exposición. Ya les diremos dónde, si se inaugura la exposición en la Casa de la Cultura o se inaugura en la biblioteca de la Normal, porque donde tenemos el museo no tenemos ya espacio para inaugurar la exposición. La entrega de las obras es el 1 de agosto. Ese día vamos a recibir, entre las 8 y las 12 del día, allá en el museo vamos a recibir las obras. Están cordialmente invitados todos. Y hoy queremos invitarlos a una exposición. Por ahí tenemos un afiche de John Jairo Muriel que va, mire, va de hoy en 8 días, va a tener esta inauguración el 4 de julio, a las 4 de la tarde, va a tener la exposición en Armenia, Quindío. Bitácora de Naos. Vamos a tener de nuestro paisano John Jairo Muriel, quien nos colaboró el año pasado como jurado en la primera convocatoria de pintores en el campo estudiantil, y tenemos exposición de hoy en 8 días. Ahí está una invitación para todos los amagaseños y para que también estén pendientes de estas actividades que se van a realizar en el municipio. Nuevamente a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Usted, don Jairo, por la disposición de llegar cada 8 días hasta Amaga Televisión. Gracias, Manuel Alejandro. A ustedes muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo con todos los amagaseños y todas las personas que ven nuestro programa, todos los turistas que por estos días están en nuestro pueblo, amigos, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Los invitamos de 8 días a la misma hora, con repetición los fines de semana, y hasta el lunes tenemos repetición. Dios les pague por acompañarnos nuevamente. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga.